Comunidad de Unidos, sean bienvenidos una vez más. Nos encontramos nuevamente en el municipio de Zipaquirá en una ocasión muy especial, lugares y personajes interesantes, y como lo pueden ver para los que alcancen a reconocer detrás del Teatro Bicentenario, hoy vamos a hablar de arte, hoy vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de todo lo bonito que sucede en la ciudad de Zipaquirá, que es muy cultural, que es muy deportista también, por qué no decirlo, pues hace parte del instituto, y para eso nos acompaña el maestro Jorge Armando Palacios. Le voy a decir profe, no sé por qué. ¿Cómo estás? Bien, Santiago, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien, es un placer para nosotros que estés acá, artista, pero artista de la A a la A, porque ha hecho de todo un poco. De hecho, he de decirlo y quiero mencionarlo, un saludo a la subgerente de Cultura, quien es Hanan Almutagua, quien nos dijo: este hombre es el propio para que les cuente muchas cosas. Así que nada, eres licenciado en artes, también comunicador social, en eso tenemos ya algo en común. Cuéntanos, ¿cómo te presentarías tú aparte de todo lo que yo acabo de comentar? Bueno, aparte de ser artista, pues soy educomunicador, soy un soñador, convencido de todas las posibilidades creativas que tenemos, todos los talentos que nos ha dado el universo. Y también soy productor, director de proyectos culturales y sociales. Creo que ese es el otro gran espacio en el que yo me muevo, en el que he transitado durante toda esta trayectoria de vida. Entonces simplemente pongo al servicio lo artístico, lo cultural, lo comunitario, la comunicación. ¿Para qué? Para trascender, para transformar vidas, para transformar escenarios, para transformar comunidades, que es, digamos, lo que me interesa y en lo que he venido trabajando durante todos estos años, a partir ya más de 20 años que llevo, digamos, en el campo artístico y cultural. Obviamente acá en mi territorio y en mi región, pero también transitando en otros lugares, en otros territorios, en otros países, y también feliz de poder seguir sembrando esperanza y espacios para las comunidades. Que de eso hablaremos más adelante, de todos esos logros que se han construido. Cuando dices productor, ¿te refieres a 100% de escenario? Porque productor también se identifica mucho con lo audiovisual. Yo he trabajado mucho todo lo que es la producción escénica, todo lo que tiene que ver con la consecución de fondos para todo lo que tiene que ver a eventos de artes, eventos de teatro, eventos de performance, eventos que están relacionados con temas de documentales, que es como el otro espacio grande en el que yo me muevo. Entonces la producción, digamos, que varía, ¿no? Trabajo cosas escénicas, cosas relacionadas con arte, teatro y danza, y otras relacionadas mucho con el documental, que es como otra de mis líneas, digamos, de trabajo que me interesa mucho seguir articulando y promoviendo. ¿Cómo se hace esto de diseño de escenarios? ¿Es netamente desde el diseño, como lo dice la palabra, o también tiene que ver con utilería? ¿En qué consiste eso? Bueno, esto normalmente es como yo creo que todo proyecto, ¿no? Muchas veces vemos solo como la trama, ¿no? La historia, lo que pasa con los personajes, las representaciones de nuestra identidad y de cultura, pero también generar un espacio de producción implica eso, pensarse en un universo creativo. Y eso basta desde la misma elección del concepto que hacemos en un lugar, ¿no? Bajo qué concepto trabajamos, cuáles son como las temáticas que se desarrollan. Entonces hablar de esa producción implica eso, implica pensarse en cuál va a ser esa escenografía que vamos a utilizar, cuáles van a ser esos elementos que vamos a colocar en la escena, cuáles van a ser los colores, las paletas de colores que nos van a acompañar, cuáles van a ser las luces, de qué manera vamos a disponer el sonido, ¿no? Muchas veces la gente, digamos, está en un espacio artístico, pero finalmente nosotros trabajamos con todos los sentidos, ¿no? Desde lo visual, cómo estamos percibiendo la obra, desde lo sonoro, cómo la estamos percibiendo, qué emociones me genera, cuáles son como los ambientes que se van generando en un espacio escénico, si me genera miedo, si me genera tristeza, si me genera curiosidad. Entonces creo que lo artístico implica también trabajar con muchos equipos y con muchas personas que, digamos, construyen esos universos, ¿no? Y que hoy en día, pues, digamos, estamos mucho más acompañados con lo de la tecnología, con otros universos que nos permite, digamos, generar otros espacios, otros marcos, digamos, de interacción o otros escenarios, por decirlo así. Y eso, digamos, es lo que implica la producción, ¿no?
pensarse en ese gran universo creativo que se dé tanto en lo emocional con nuestros públicos, pero también pensarse en cómo vamos a lograr hacer eso económicamente viable, factible, que se pueda promocionar, que la gente pueda venir, que los artistas puedan tener condiciones dignas, que el público tenga una experiencia real, que se vaya, digamos, conmovido, que conecte con la obra. Y siento que, pues obviamente, lo artístico y lo cultural implica esos desafíos hoy en día. Pensarse no solo en el hecho creativo de la trama, de la historia, sino pensar que hay un montón de componentes desde lo comunicativo, desde lo gerencial, desde lo técnico, que vienen a engranar todas esas posibilidades para generar esos espectáculos, esos grandes shows o esas obras o esas experiencias que se les llevan a los usuarios. Entonces es un poco esa mirada desde la que yo vengo trabajando, ¿no? Poder profesionalizar el espacio y dar las mejores calidades y condiciones al espectáculo y obviamente a los usuarios o las personas que participan. Ok, muy interesante. Pero pues me aventuré yo, de una entramos al tema. Quisiera retrotraernos un tanto, retroceder a cronológicamente donde inició todo. Eres zipaquireño. Soy zipaquireño, yo empecé con la danza y con la locución cuando era muy niño. Empecé acá en Zipaquirá bailando ballet y danza tradicional. Ese fue, digamos, que mi inicio. Empecé en ese momento, pues no se perfilaba como una profesión, ¿no? Lo hacía más obviamente de hobby, Sí. pero había como un impulso. Me gustaba también mucho el deporte, montaba mucha cicla. En ese momento eran las cross, que era lo que más a uno le gustaba, estar montado en muchos lugares y digamos saltando por muchos espacios del territorio. Entonces siempre era como muy inquieto con este tema de lo artístico. Allí empezó como la vena con mis maestros, mis maestras, que empecé, digamos, ese proceso, digamos, de formación. Y luego en mi adolescencia estuve fluctuando entre bailar, en hacer teatro y en hacer temas de locución. Me gustaba mucho la radio en ese entonces, creo que Catedral Estéreo sigue siendo hoy una emisora. Y en ese momento había la posibilidad de tener esos clubs cuando éramos adolescentes. Entonces digamos que las ofertas no eran muchas, eran muy pocas, muy escasas. No hay como la explosión que hay hoy en día de oferta de programas culturales. Entonces era más como el impulso de ir con el profesor, de buscar cómo hacerlo. Ahí inició digamos, como mi gusto, yo creo que por las artes y por la cultura. Y por empezar también, afortunadamente en mi casa siempre he tenido como unos papás que me han dado rienda suelta a experimentar, ¿no? También, porque en algún momento experimenté con los termoplásticos, con las velas, cómo era generar temas de arte plástico un poco para entender. Y ahí inició todo en ese momento, y ya luego creo que de ahí para allá hubo un momento en que hice un corte en mi vida cuando terminé la secundaria y estaba como, bueno, hacia cuál va a ser el camino a coger, ¿no? La ruta. Y ahí decido ya tomar la decisión de que voy a ser artista, que no va a ser un camino fácil, que eso fue en el año 2000, y dije, va a ser un camino que seguramente me voy a aventurar a vivir muchas experiencias, pero lo importante es eso, vivirlas, tener como esa dinámica de saber qué pasa, cómo va a ser ese proceso. Y entonces ahí inicio ya de fondo y empiezo a vincularme a compañías de teatro en Bogotá, en el municipio de Facatativá. Ya decido formarme, entonces empieza como ese intercambio a estar en Zipaquirá, en Bogotá, en diferentes lugares donde veía que podía ir a trabajar mi arte, a formarme. Empiezo todo ese proceso con la Academia Superior de Artes de Bogotá, y empiezo a trabajar yo creo que en esos primeros años, aparte de la universidad, trabajé con muchos colectivos, con muchas organizaciones, con muchos proyectos, con musicales. En ese momento era muy fuerte el Festival Iberoamericano de Teatro, y en ese festival tuve la oportunidad de bailar en esos espacios, tuve la oportunidad de empezar a trabajar para otras compañías. Y creo que también en ese mismo espacio creativo y artístico vino surgiendo de manera aleatoria la gestión de proyectos culturales, porque en ese momento
pues la gestión cultural no era como un espacio muy grande. Tiene un auge muy grande en los últimos años. Exacto, entonces en ese momento era prácticamente de una manera muy intuitiva que decían, bueno, hay que hacer un proyecto, entonces también fue como aprender a hacerlo de manera prueba y error, ¿no? Vamos a probar, vamos a escribir, vamos a empezar a aterrizar. Y eso yo creo que me abrió muchas puertas en muchos lugares, sobre todo en Bogotá, en las zonas de Puerto Boyacá, en zonas, digamos, relacionadas con el río Magdalena. Entonces, y ese yo creo que fue también el espacio de empezar también a tener la oportunidad de bailar en otras compañías, de actuar en otras compañías, de hacer diferentes proyectos, de colaborar con cantantes. Creo que ahí se abrió un espacio bastante grande en temas de cómo llevar mi vida artística por un lado, pero también cómo iba surgiendo la parte de ser gestor cultural, ¿no? Nos vamos a detener ahí porque ya vamos finalizando este primer fragmento y me quedan muchas cosas interesantes para hablar en el siguiente, porque de nuevo voy a retroceder. Me llama especialmente la atención el hecho de que de pequeño hayas decidido ballet, que pues estereotípicamente es complejo para un hombre. Y muchas cosas más que me contaste rápido, pero han pasado. También te quiero preguntar tu edad, pero ya lo veremos en el segundo fragmento. Así que quédense porque está muy interesante en parte cómo ha nacido y crecido toda la cultura, el arte acá en el municipio de Zipaquirá. Continuamos acá entonces en el mismo escenario. Yo creo que el Teatro Bicentenario es muy representativo. Ya sabrán que acá dentro de Zipaquirá también está el McDual, pero pues en este momento no nos quedaría tan bonita la grabación. Entonces, ¿por qué no acá? Donde han pasado también tantas cosas bonitas. Profe, le anticipé, tiene que contarnos cómo fue ese proceso de niño. Y pues ya nos dijo que sus papás lo apoyaban harto, pero igual debe ser complejo de niño de querer que su hobby sea el ballet. Ajá. Claramente sí fue un tanto particular porque era el único hombre en la clase de ballet. Todas eran mujeres, y claramente creo que ahí vino un primer escenario complejo, que fue también el tema de, obviamente hoy en día le dicen bullying, pero en ese momento era como la burla, la mofa, el tema de hacer el ballet. Yo también estaba como en mi proceso de reconocer mi identidad, mi orientación sexual, entonces también, claro, era un proceso particular, que digamos tenía como esa complejidad, ¿no? De señalamiento, de burla, de mofa, pero también internamente lo que yo sentía era que en esa clase podía ser libre, como que en esa clase podía expresarme, podía ser yo. Entonces, y la maestra en ese momento pues era muy amorosa y creo que todo su conocimiento lo compartió de una manera muy particular. Y bueno, ahí habíamos varias personas, varios niños y niñas, en ese caso que estábamos en ese proceso de formación de ballet. Creo que éramos el único grupo de ballet en ese entonces. Yo te estoy hablando de antes del año 2000, o sea, por allá en el año, no, creo que recordar que eso fue como alrededor del 93, yo creería. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 43 años. Ok. Entonces, claro, era un momento muy particular. Además era en la Casa Arturo Warner, que hoy en día pues no es una casa cultural muy, digamos, está ahí, pero como que se desconoce todo ese gran potencial. Era una casa magnífica, donde había poesía, donde había literatura. De hecho, la biblioteca en la que nos formamos todos nosotros era esa, porque era el único espacio, no había tantas redes, tanto internet, entonces la tarea tocaba ir a hacerla allá. Entonces para mí ese lugar era mágico, porque era ir a hacer las tareas, ir a leer, ir a escuchar poesía, ir a hacer mi clase de ballet, y obviamente esa casa cultural pues ahí eso es herencia de muchos historiadores, personas que han querido y han promovido la cultura de manera honoris causa, por decirlo así. El ballet se ve como algo fácil, se ve etéreo, se ve como si fuera leve, ¿no? Cuando uno ve... Sí, como dar vueltitas. Exacto, y también está muy asociado al tema de la mujer, pero no era así. Sus orígenes eran los hombres cortesanos en las cortes quienes trajeron toda esta técnica del ballet. Sí es muy riguroso, el ballet es una técnica que te exige muchísima disciplina, muchísima concentración, porque todo lo que se hace en el ballet no es...
digamos que nuestro cuerpo tiene una alineación corporal estándar y de alguna manera las posiciones son antinaturales. Entonces, al ser posiciones antinaturales hay que entrenar mucho el cuerpo, hay que trabajarlo mucho, porque de alguna manera tiene como un límite de un deporte de alta exigencia y tienes que tener preparados los músculos, las articulaciones, para poder soportar todos ese tipo, digamos, de ejercicios o de variaciones que se hacen. Entonces, tiene que ver mucho también con cómo integrar, qué lo hace diferente de ser un deporte a ser un arte, y es que tienes que trabajar las sensaciones. Si no trabajas la sensación, no logras como llegar a hacer esos grandes giros, los grandes saltos, las piruetas. Entonces, la coordinación entonces tiene mucha esa particularidad, y es una técnica que inició con hombres, pero que luego después las mujeres, por su biotipo, por su contextura, por toda, digamos, los potenciales que tienen corporales, pues resultó siendo como la cúspide, ¿no?, de las bailarinas. Y obviamente el papel del hombre siempre es como un papel de soporte, de mostrar la fuerza, el vigor, el salto. Entonces yo creo que ahí también se diluye mucho, que siempre pasa y estamos muy marcados que es de hombre, que es de mujer. Creo que la danza no tiene género. Tú puedes hacer lo que quieras, y es como el teatro, puedes interpretar el papel que quieras. Entonces creo que esa es como más digamos, lo que pasa en el universo del ballet, o digamos como yo lo fui entendiendo, y también como me fui formando en el tema, digamos, del ballet a lo largo de mi carrera. Me hablas de tu identidad de género, ¿dirías que eso influyó en decidirte por el arte? Yo creo que no, hay unas percepciones mucho, y normalmente les pasa mucho a los papás cuando dictaba clases, es que yo no quiero que mi hijo se vuelva, hay un término, ¿no?, como despectivo frente a eso, y yo siento que no es que por ser esa condición uno lo vaya vaya a decidir hacer danza. Creo que, o como digamos, como yo llegué ahí era porque finalmente era el único espacio en el que me sentía que yo podía ser libre, que me podía expresar, pero si uno lo ve, pues uno lo puede hacer con muchas artes, con diferentes manifestaciones, solo que se ha asociado mucho a eso, y no es así. Hoy en día yo tengo grandes amigos normales que no, digamos, pues heterosexual, o sea, no pasa nada. Creo que eso es una condición, pero eso no determina nada. Creo que en el escenario todos somos un cuerpo. Pero o sea, no determina nada directamente, pero creo que indirectamente habla muy positivamente del arte, porque es un lugar que recibe a cualquiera sin prejuicios. Eso es bonito. Hablemos, yo creo que más rápidamente, porque hay muchas cosas interesantes, pero no podemos dejar de hablar de los momentos más importantes dentro de tu trayectoria. Ya me hablaste un poco de todo, me hablaste de países. Quiero saber qué has hecho, mencionando algunas cosas, porque no podemos decir todo. Ok, como cuáles, digamos, temas determinantes para mí, el poder trabajar para un proyecto hace muchos años que se llamaba Itinerancias por Colombia, el Ministerio de Culturas, en el cual tuve la oportunidad de transitar territorios como el Amazonas, San José del Guaviare, Mitú, estar como en todos estos espacios, digamos, que tienen como otra particularidad, ¿no? Obviamente aquí también resaltar, digamos, el trabajo. Yo después del ballet me trabajé mucho en el tema de la salsa, fui competidor de salsa, trabajé con una bailarina francesa y viajamos por muchos espacios, estuvimos representando a Colombia, y específicamente creo que, claro, en ese momento iba en nombre de Zipaquirá, pero también no solo Zipaquirá, sino en nombre de mi país en cada escenario que pisaba. Entonces tuve la oportunidad de poder competir en muchos certámenes, festivales, concursos en Francia, en Canadá, en España, en Alemania, en México, y creo que eso te abre como otra posibilidad de reconocimiento y digamos, de saber de qué estamos hechos los colombianos, ¿no? Qué es enfrentarse a una competencia, qué es representar a tu país en otro lugar, llevar como esa insignia, esa impronta, y creo que de cosas que me quedan muy significativas, creo que esos espacios, la competencia muchas veces se mira como voy a quitarle al otro, voy a superar al otro, pero finalmente lo que uno vive internamente es que la competencia es con uno mismo, con sus propios miedos, hasta dónde puedo llegar corporalmente,
qué show puedo hacer que mueva fibras tanto internas como el espectador que me está viendo. Entonces creo que eso lo tengo muy particular digamos, en mi experiencia de vida, creo que lo resalto un montón. Y creo que ya otro proyecto que ya aterrizándolo acá en mi territorio de Zipaquirá, creo que la posibilidad de poder haber configurado la Asociación de Artistas Independientes acá a Soadis, y con el cual hicimos proyectos maravillosos como fueron las 2 versiones del CEWA, que fueron espacios para fomentar talentos. Te voy a detener ahí porque vamos a un último fragmento, de hecho, abrigados por la bandera de este municipio, y a centrarnos más en esos logros que has trasladado, toda la experiencia que has traído a la capital salinera. Entonces ya vamos a hablar de eso. De hecho, a eso le hemos dado acompañamiento ya desde Uninoticias. Ajá. Por ahí nos han visto. Entonces vamos a hablar de eso en el último fragmento, que tristemente, como ustedes ya lo saben, se nos pasa volando el tiempo. Hoy ha sido muy acogedor, muy tranquilo este lugar que hemos seleccionado, y creo que también hace que el tiempo se pase más rápido, entonces vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Quédense al último fragmento. Bueno, y culminamos acá en este espacio, como les dije, hoy nos tomamos Julio Caro, hablando de arte cerca de un escenario en el que han pasado muchas cosas. Cuéntanos, no abandonemos aún toda esa experiencia que tienes a nivel literalmente internacional, pero empecemos a hablar de en qué desembocó eso acá en la ciudad. Bueno, eso desembocó en que pudiéramos, aparte de organizar la asociación, poder construir 2 eventos grandotes que fueron los CEWA, que fue un programa para visualizar como todos los talentos emergentes que tiene el municipio. También poder construir el primer espectáculo que habla sobre la identidad de la cultura minera en nuestro municipio, los que construyeron esa maravillosa mina de sal, sí, con un espectáculo que se llama Raza Mestiza. Que lo estrenamos en el 2023 y que también fue pues obviamente un premio del Ministerio del Portafolio de Concertación. Entonces eso, digamos, decantó como en esos 3 grandes momentos icónicos, poder tener ese relacionamiento, pero creo que también de ahí hubo como una apertura, ¿no? Una expansión a empezar a trabajar con otros sectores y con otras organizaciones. De ahí logré saltar a un proyecto de opción legal para trabajar con migrantes en todo el territorio nacional, trabajando desde lo artístico y desde la educomunicación, porque es un tema, digamos, que me viene interesando hace unos 5 años, y es qué significa hacer garantía de derechos humanos y de derechos culturales. Y eso pues obviamente está muy conectado con algunos programas que vine a crear para el Instituto Distrital de las Artes en Bogotá, como en esa relación de Zipaquirá hacia Bogotá, todo el tiempo como en esa conexión, y ahí logramos crear un programa bien interesante para suministrar oferta artística gratuita a muchas poblaciones en Bogotá, en un programa que estaba en las 20 localidades hasta el territorio de Sumapaz, que es extenso, que es la zona rural, en donde llevamos oferta gratuita a todas las comunidades, sin importar si eran migrantes, niños, jóvenes, adultos, y obviamente de la mano de muchos artistas que se sumaron en el proyecto. Es un derecho de todos el arte, muy bonito. Así es, no solo de los artistas, toda la gente tiene la posibilidad de acceder a eso. Entonces creo que ahí también se conecta mucho con otro proyecto hermosísimo, que fue crear unos laboratorios de creación, una estructura de proyectos que hoy en día se llaman Artefactum, que siguen ya funcionando en Bogotá, pero pues obviamente me di a toda la tarea de poderlo construir, de poderlo formular, y que eso hoy en día pues es una plataforma, digamos, de creación, en donde no solo es para las artes escénicas, son laboratorios hay laboratorios de audiovisuales, de música, de teatro, de danza, de todas las áreas de las artes plásticas, que obviamente no era una de las disciplinas que yo manejo, pero sí crear la plataforma, la estructura para que entre ellos colaboren y generen grandes apuestas. Entonces eso es, digamos, de los temas más significativos, y algo que le quería contar a toda la audiencia. Es un proyecto hermoso que logré hacer en el 2024, es un proyecto que se llama Vamos para el Río, porque siempre, claro, yo soy de Zipaquirá, pero mi familia por parte de mi mamá es del eje cafetero y de la zona del valle, y siempre en mis vacaciones estaba conectado con el río,
como era muy habitual ir al río, ir a hacer el sancocho, Sí. a poder compartir. Entonces siempre he estado conectado como con ese ecosistema. O sea, soy salinero, soy de Zipaquirá, me encanta el tema de las minas, bueno, todo el despliegue artístico que hay acá, pero mi otra parte, mi otro linaje está hacia otro lugar, hacia el cafetal, hacia el río, hacia los ecosistemas. Y se dio la oportunidad de hacer este proyecto hermoso en donde hablamos sobre los hacedores, artistas que hacen prácticas artísticas relacionadas con el río, que le cantan al río, que esculpen sobre el río, que tienen danzas relacionadas con el río. Entonces es un proyecto que se logró sembrar, está bebecito, entonces nace en el 2024 y seguramente de ahí para allá vamos a seguir trabajando muchos documentales sobre que es el tema del río. Obviamente intentando conectar este territorio de Zipaquirá con el río que está un poco lejos. Sí, no, me encanta porque pues está lejos, pero al mismo tiempo tenemos aquí, muchos nos ven desde Cogua, la capital hídrica del país. Me encanta porque el río y esas danzas al río que tú decías tienen mucho que ver con la idiosincrasia del país, de nuestras culturas indígenas, de nuestros antepasados, y eso es bellísimo. Quería decir también que la cultura antes era más subestimada, pero yo creo que en 2020 nos dimos cuenta de lo importante que era y de las vidas que salvó la cultura, llámese desde lo más regional hasta lo más mainstream, lo más entretenimiento, cultura pop, pero ahí descubrimos por qué era importante y lo que colabora en muchos aspectos sociales, salud mental, emocional, así que bello eso. Tú nos querías contar algo. Bueno, tu vida la hemos resumido bastante y allá ha salido algo propio, un emprendimiento, una empresa. Sí, así es. ¿En qué consta, en qué consiste, cómo se llama? Bueno, a partir de toda esta experiencia y de todo este trasegar, ¿no? De todas estas rutas que he venido explorando, encontrando, digamos que soy muy partidario de lo que dices al hablar de la cultura no es solo un divertimiento. La cultura es un campo de conocimiento sensible, Sí. porque tiene que ver con los sentidos, con la posibilidad de trabajar, de dialogar, y la cultura es ese espacio que permite justo eso, poder interlocutar con otros actores y con otros sectores. En algún momento de mi vida tuve la oportunidad de producir espectáculos relacionados con temas de tecnología y artes, temas de conservación de ecosistemas y artes, y también a partir de eso surge la necesidad de crear Dinamisa. Dinamisa es una empresa cultural que viene estableciendo temas de portafolios de bienestar, es decir, que nosotros queremos llegar a diferentes tipos de organizaciones, llámese fábricas, fundaciones, colegios, diferentes instituciones, donde nos interesa traer el arte, traer la cultura a todo ese universo que les hemos comentado y cómo eso puede empezar a trabajar en espacios de bienestar, pero el bienestar entendido no solo desde la salud mental, sino ese bienestar también entendido en cómo generamos capacidades blandas en los equipos, cómo generamos temas de liderazgo, cómo generamos espacios de innovación dentro de las mismas entidades. Entonces creo que finalmente eso es lo que, digamos, viene en Dinamisa, a colaborar, a sumarnos, a hacer sinergia con cualquier organización que quiera desarrollar diferentes tipos de proyectos en donde vea que el arte o que quiere sumarse o quiere vincular el arte y la cultura a sus procesos. Muy enriquecedor, muy fructífero este espacio. Si tuviéramos que recurrir a la caja negra de tu vida, que es ese cerebro ahí, la parte donde guardas los recuerdos, ¿cuál es la mayor reflexión, la mayor enseñanza que podemos compartirle hoy a la gente que nos ve? Bueno, yo creo que hay algo que me parece muy importante y es no desfallecer nunca. Muchas veces no hay certidumbres de absolutamente nada, ¿no? Muchas veces uno, no sé, se traza ciertas mesas, se toma ciertas decisiones, pero creo que lo más interesante de este proceso es vivir la experiencia, dejarse permear, dejarse llevar, porque eso te va a llevar a otras posibilidades, a otros mundos, a otros relacionamientos, pero solo si me lo permito vivir, si vivo también en esa conciencia, ¿no? de
de vivir el momento presente. Creo que hoy en día hay una explosión de redes, de mecanismos, de instrumentos que hay que utilizarlos es a nuestro favor. Pero creo que de las cosas que me quedan en este proyecto fue lanzarme a vivir muchas experiencias sin tener una ruta definida. Obviamente mucho aprendizaje, no puedo decir que perdí o que fueron negativas, no lo veo como negativo, sino que siento que en la vida logras cosas chéveres o aprendes cosas. Y también validar el error como algo que es parte natural, o sea, no De la verlo como vida, sí. algo despectivo, sino que el error es lo que me permite ir avanzando, ir construyendo, ir entendiendo cuál es mi camino y cuál es el propósito de vida que yo creo que cada uno tiene y cumple en la sociedad. Así sea desde si hago empanadas, pues ¿por qué las hago? ¿Cuál es el sentido de eso, del sustento, del paladar, de generar otras recetas? Creo que desde las cosas más mínimas, todo en la vida tiene un valor muy potente y lo posible es entenderlo, yo creería, y vivirlo y hacerlo con el mejor profesionalismo, con la vocación que se requiere y con el amor, que creo que pues finalmente el amor es lo que me ha mantenido en el arte, no desfallecer, buscar, cambiar, reinventarme. Creo que todo el tiempo es un tema constante, digamos, que está en mí y en ese niño interno que todo el tiempo sigo cultivando y que espero me siga acompañando hasta el fin de mis días. No dejar de ser niños. Muchísimas gracias, maestro. Santi, muchas Espectacular gracias. enseñanza. Nos hubiera encantado hablar mucho más porque una vida completa trae muchas más reflexiones, pero tendremos espacios futuros seguro. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, a la gente que nos vio, que nos sigue semana a semana en Lugares y Personajes. Un saludo nuevamente a Hanan y pues a todas las personas que se encargan de que la cultura crezca día a día. Nos vemos la próxima semana con una nueva historia, un nuevo lugar o personaje y por supuesto una nueva reflexión. Bye bye.